Sí se ve bien, ¿verdad? Sí. Gracias. Bueno, hola chicos y profesora, el día de hoy voy a hablar acerca del síndrome febril y de la fiebre de origen desconocido. Bueno, estos son los puntos que voy a desarrollar. Es la definición, fisiopatología, epidemiología, cuadro clínico, agentes infecciosos, diagnóstico y tratamiento. Bueno, me pareció importante primero definir qué es fiebre. Y bueno, se define la fiebre como el aumento de la temperatura mayor o igual a 38 grados centígrados en el lugar de registro, ya sea axilar, rectal y mayor de 37,8 en la cavidad oral. Bueno, no es una patología, sino una reacción del organismo frente a una agresión. Esto es algo muy importante y va a constituir desde el 5 al 10% del total de las consultas urgentes. Bueno, el control de la temperatura corporal pues va a corresponder al centro termorregulador que va a ser el hipotálamo y bueno, se ha visto que hay variaciones circadianas a lo largo del día y bueno, lo siguiente es la definición del síndrome febril. Este es una elevación de la temperatura de igual forma, pero va a estar acompañado de otras manifestaciones clínicas, como lo es los escalofríos, el malestar general, cefalea, dolor de espalda, mialgias, artralgias y anorexia. Y bueno, en general va a estar causada en respuesta a productos o componentes de agentes infecciosos. La fiebre, como había mencionado, es la temperatura mayor a 38 grados centígrados en axila. La febrícula es una temperatura de que va desde los 37 a 38 grados centígrados. La hipertermia pues va a ser el aumento de la temperatura por encima de 39 grados centígrados y esto va a ser por un fallo del centro termorregulador. Aquí va a haber una mala respuesta a antipiréticos y no va a estar respetando el ritmo circadiano. La hiperpirexia pues va a ser una temperatura mayor a 41,5 grados o un aumento de 1 grado centígrado por hora durante dos o más horas. Y esto va a llegar a ser letal a partir de los 43 grados centígrados. Y bueno, aquí puse una tabla donde se resume todo, bueno, cómo podemos tomar la fiebre a partir de donde se toma la temperatura, es decir, axilar, oral, timpánica o de manera central. Bueno, es para que comparen más o menos. Y bueno, la fiebre se va a definir dependiendo del tiempo de evolución. Es decir, la fiebre de breve duración va a durar menos de 48 horas, la fiebre de corta duración va a durar menos de una semana y la fiebre de duración intermedia va a durar de 7 a 14 días. La fiebre de larga duración incluso puede llegar a durar hasta 2 a 3 semanas. Y la fiebre de origen desconocido va a tener una temperatura de 38,3 e incluso mayor. Y bueno, esta va a ser en determinaciones repetidas, con una duración mayor a 3 semanas y va a persistir sin diagnóstico después de estar 3 días de estudio hospitalario. Esto lo voy a mencionar más adelante. Y bueno, también se puede definir la fiebre de acuerdo a su presentación clínica y van a haber 5 patrones que son los siguientes. La fiebre continua va a tener una oscilación diaria menor de 1 grado. Aquí nos puede guiar un diagnóstico como por ejemplo la neumonía neumocócica, el sarampión, dengue, gripe y ciertas formas de fiebre tifoidea. Sin embargo, pues va a ser necesario todo el procedimiento diagnóstico que más adelante les voy a comentar, pero es como para que se vayan dando una idea. Y bueno, de la fiebre intermitente va a tener una variación amplia de la temperatura corporal. Van a haber momentos de cifras normales
y va a estar más que nada relacionada con abscesos, puede ser. Y bueno, también a veces puede estar relacionada con diversos tipos de sepsis. Eh, y bueno, aquí puse una imagen donde podemos ver cómo van a estar más o menos graficadas la temperatura de los pacientes. Bueno, la remitente va a tener oscilaciones superior a 1 grado y no va a alcanzar cifras normales. Aquí van a haber picos elevados y descensos profundos a lo largo del día. En la remitente, perdón. Bueno, esta va a ser muy típica de la bacteremia, sepsis y abscesos. Y ahora sí, en la recurrente, pues van a haber periodos asintomáticos que van a estar intercalados con periodos de fiebre continua que van a durar de 2 a 5 días. Y bueno, aquí va a estar asociada a la fiebre palúdica y va a tener una recurrencia de 72 a 96 horas. Y bueno, aquí se puede atribuir a múltiples etiologías, como por ejemplo enfermedades autoinmunes o incluso antiinflamatorias. Y la fiebre ondulante, pues va a ser, va a haber un ascenso progresivo o brusco de la temperatura y se va a mantener elevada con ciertas oscilaciones, incluso durante días o semanas, y después va a ir descendiendo en forma gradual hasta incluso normalizarse, y después de días o semanas puede volver a aparecer. Aquí esta nos puede guiar a neoplasias principalmente. Y bueno, aunque alguno de los patrones de fiebre puede ser orientador de la patología o el agente etiológico probable, pues no, un patrón específico no lo debemos de considerar como patognomónico para un agente infeccioso, porque pues va a depender más que nada del cuadro clínico y la exploración física. Y bueno, vamos a hablar acerca de la epidemiología. Y bueno, la fiebre es el principal motivo de consulta médica. Incluso la fiebre es uno de los signos y síntomas más frecuentes en niños que acuden a un servicio de urgencias y bueno, va a ser el motivo principal de la consulta, incluso hasta en un 30% de las atenciones ambulatorias y puede ser la segunda causa de admisión hospitalaria. Y durante los 2 primeros años de vida, el 60% de los niños van a consultar alguna vez por un cuadro de fiebre. Y bueno, encontré que en los adultos es el 5% y en los niños puede ir desde el 10 al 30%. Sí hay una diferencia en esto. Y bueno, en cuanto a los agentes infecciosos, vamos a ver primero la etiología. Bueno, en el síndrome febril agudo, las causas más frecuentes pues van a ser las infecciones. En el crónico, las infecciones también pueden ser las primeras causas, seguidas por neoplasias, enfermedades de colágeno y enfermedades granulomatosas. Estas pueden tener una breve o corta duración, casi en el 90% va a ser de origen vírica. Y bueno, la mayoría de los niños que consultan por fiebre en urgencias pues van a ser menores de 3 años y van a tener una duración de estos cuadros de menos de 2 días. Incluso un 20% no van a tener signos de localización y la mayoría de los casos pues van a ser, como había comentado, síndromes virales benignos. Y bueno, aquí, bueno, en los niños es importante evaluar la presencia de signos meningios, fontanelas, presencia de rash, petequia o púrpura. Y bueno, los procesos infecciosos van a ser incluso el 90% de los casos. Y aquí es importante mencionar que la edad es un factor determinante, ya que los pacientes jóvenes pues van a tener una mayor frecuencia de infecciones víricas, mientras que las personas mayores suelen presentar infecciones bacterianas agudas. Y bueno, como había comentado, la etiología va a ser más que nada de infecciones, pero también hay diversas etiologías, como podemos ver. Bueno, pues también están las enfermedades mediadas inmunológicamente, necrosis, enfermedad tromboembólica, fármacos, como por ejemplo antibióticos y los medicamentos que se usan para la presión arterial
o incluso anticonvulsivos. También pueden haber enfermedades endocrinas y metabólicas, neoplasias. Aquí van a ser hematológicas principalmente. También pueden haber tumores, enfermedades inflamatorias, metastásicas, hematológicas, alteraciones de la termorregulación, fiebre facticia o provocada, fiebre ficticia o simulada. Más adelante defino estos conceptos y bueno, van a haber también alteraciones de la termorregulación, como había comentado, y también puede haber otras etiologías como la enfermedad de Crohn, sarcoidosis, colitis ulcerosa, eritema nodoso, enfermedad de Whipple y síndrome de Sweet. Bueno, en los agentes infecciosos, las bacterias que encontré, que son como las más comunes, pues van a ser Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, Streptococcus pyogenes y Escherichia coli. Y bueno, en cuanto a las micobacterias, pues va a estar Mycobacterium tuberculosis y Mycobacterium leprae. En cuanto a los virus, pues es claro que ahorita ha habido muchísimos casos y pues la primera etiología que debemos de pensar es que es en SARS-CoV-2. También puede haber dengue, influenza virus del H1N1 y flavivirus amarillo. En cuanto a los parásitos, pues puede estar Giardia lamblia, Entamoeba histolítica, Balantidium coli, Blastocystis hominis, y en los hongos pues va a haber Nocardia brasiliensis, Coccidioides simitis, y bueno, estos son los principales que encontré que eran los más comunes dentro de nuestra región. En cuanto a la fisiopatología del síndrome febril, bueno, es importante que sepamos que la fiebre pues es un estado durante el cual la temperatura central del cuerpo se encuentra elevada y esto va a ser en respuesta a la invasión de microorganismos que van a ser reconocidos como un material extraño. Esto pues por el sistema inmune, a diferencia de la hipertermia, ya que aquí pues es un proceso digamos termorregulado y en la hipertermia pues no, ya que aquí, bueno, en la hipertermia va a haber un estado patológico en el cual se va a perder toda la capacidad termorregulatoria. Y bueno, la respuesta febril va a ser un proceso fisiopatológico de respuesta a la enfermedad en el que además de la elevación de la temperatura corporal, que va a estar mediada por citocinas, va a haber un incremento en la producción de reactantes de fase aguda y a su vez una activación del sistema inmune y endocrino. Y bueno, aquí esta imagen me gustó porque resume como la fisiopatología de una manera más didáctica. Y bueno, vamos a ver que la fiebre se va a generar a partir de la, digamos, compleja interacción entre pirógenos y exógenos, y pirógenos endógenos y el centro termorregulador. Los pirógenos exógenos, pues básicamente van a ser virus, bacterias o incluso toxinas o componentes estructurales de las bacterias o del agente etiológico. Y los pirógenos endógenos, pues van a ser citocinas producidas por células de monocito, macrófago, y bueno, las células endoteliales y astrocitos. Y las citocinas involucradas en la producción de la fiebre, pues van a ser principalmente la interleucina 1 y interleucina 6 y también el factor de necrosis tumoral alfa. También puede estar dentro el factor neurotrópico ciliar e interferón. En general, pues se dice que la presencia de pirógenos exógenos va a estimular a las células productoras de citocinas para, digamos, posteriormente inducir cambios en el centro termorregulador. Bueno, los lipopolisacáridos bacterianos van a inducir fiebre al interactuar con las células de Kupffer y van a iniciar señales pirogénicas que van a ser transmitidas por la vía nerviosa a través de la rama del valgo, la rama hepática del valgo,
hasta el área preóptica del hipotálamo. Bueno, finalmente para que se produzca la fiebre, una vez que se ha desencadenado la producción de pirógenos endógenos, estos van a actuar, digamos, directamente sobre el endotelio del área preóptica del hipotálamo y van a producir un incremento en la prostaglandina E y otros metabolitos del ácido araquidónico, y esto van a provocar que las neuronas termorreguladoras eleven el punto de ajuste del termostato y van a poner en juego mecanismos que van a aumentar la producción de calor y bueno, se va a producir una serie de procesos. Y bueno, primero vamos a ver que a través de las vías eferentes va a haber contracciones musculares que vamos a denominar como escalofríos y en consecuencia se va a estar generando calor. Después a través del centro vasomotor va a haber vasoconstricción y se va a conservar el calor. Y la interleucina 1, además de su efecto como pirógeno endógeno, tiene un efecto hacia los linfocitos T para que estos produzcan interleucina 2 y esto va a incrementar la generación de linfocitos. Por este tipo de efecto también se le conoce a la interleucina como mediador endógeno de leucocitos. Y bueno, en cuanto al cuadro clínico, la fiebre generalmente se va a presentar como un síndrome febril, que es lo que había comentado, donde van a haber escalofríos, artralgias y mialgias, dolor de espalda incluso, lumbalgia, anorexia, somnolencia, sudoración, cambios en el nivel de conciencia, convulsiones, albuminuria, taquicardia, piel fría y seca o piloerección. Y bueno, también existen 3 fases a nivel sintomatológico, que a partir de esto pues nos vamos a guiar para saber en qué etapa se encuentra el paciente dependiendo de su cuadro clínico. Y bueno, en la primera etapa de elevación de temperatura va a estar acompañada de una piloerección y vasoconstricción. Aquí el paciente o incluso nosotros mismos podemos llegar a sentir la piel fría y seca. Aquí va a haber hipertensión y taquicardia y va a haber una sobrecarga para los sistemas cardiocirculatorio, ventilatorio, hormonal y metabólico. Después va a aparecer la fase de meseta o estabilización y aquí vamos a encontrar la piel caliente y puede haber sed. Y finalmente va a estar la fase de resolución, que aquí puede ser después de haber tomado antipiréticos, donde va a haber sudoración y vasodilatación. También podemos encontrar hipotensión y bradicardia. Y bueno, aquí se resume esto y es como se vería más o menos la gráfica del ciclo de la fiebre. Primero va a haber un ascenso y vamos a encontrar el enfriamiento de la piel, sensación de frío, cambios conductuales, tiritona, piloerección, aumento de la frecuencia cardíaca, tensión arterial, frecuencia respiratoria y oliguria. Y en la meseta, aquí ya la temperatura va a llegar a su pico máximo y van a empezar a disminuir los escalofríos. Aquí puede haber sed, cefaleas, mialgias, astenia y también un aumento de la frecuencia cardíaca, tensión arterial y frecuencia respiratoria. Y finalmente en el descenso, pues va a haber una sensación de calor, sudoración, cambios conductuales y aquí va a estar descendiendo la frecuencia cardíaca, tensión arterial y frecuencia respiratoria. Y bueno, en cuanto al diagnóstico, pues se puede definir, bueno, este se debe definir primero si se trata de un episodio agudo de fiebre en el que va a estar en menos de 14 días o crónico, que se trataría de una fiebre más que nada de origen desconocido. Y bueno, primero debemos de evaluar el estado general del paciente. Debemos tomar los signos vitales, estabilizar y mantener la vía aérea permeable. Y ya después podemos continuar a hacerle la historia clínica, la exploración física e incluso pruebas complementarias. Bueno, en cuanto a la historia clínica, podemos ver que en los antecedentes personales va a ser muy importante porque a partir de esto nos podemos guiar al diagnóstico del paciente e incluso llegar a un diagnóstico definitivo. Bueno, primero, bueno, más que nada debemos de indagar en las enfermedades crónicas o debilitantes,
enfermedades infecciosas previas, ingresos hospitalarios que sean más que nada recientes, cirugías anteriores, que sean portadores de prótesis, sondajes, derivaciones, implantes, reservorios, catéter, porque muchas veces las infecciones pues se pueden eh, como, ay, se me fue la palabra, pero como tener en un hospital, contraer en un hospital. Y bueno, dependiendo de esto, también nos podemos guiar al agente etiológico. También puede haber una hipersensibilidad o alergia a fármacos. También es importante indagar en los hábitos y conducta sexual del paciente, en la historia dental, contacto o convivencia con enfermos que sean potencialmente infectocontagiosos. Es importante el lugar de residencia, los viajes fuera del entorno del enfermo y la profesión y que sean inmigrantes. En cuanto a los antecedentes epidemiológicos, pues debemos de indagar en el lugar de residencia, nuevamente en el contacto o convivencia con enfermos, infectocontagiosos, viajes a zonas con enfermedades endémicas, hábitos y conducta sexual, profesión, contacto con animales o insectos y también los hábitos alimenticios, si es que comió en la calle o sí, acostumbra a comer en la calle. Y las vacunas también es algo importante. Bueno, en la historia clínica también debemos de tomar en cuenta las características de la fiebre, es decir, el tiempo de evolución, la forma de inicio. Bueno, aquí va a haber una relación entre la tensión arterial y la frecuencia cardíaca, donde podemos decir que va a haber una bradicardia relativa, y aquí vamos a encontrar que esto se encuentra más que nada en la fiebre tifoidea, brucelosis, fiebre o más que nada fiebres inducidas por fármacos o facticia. Y bueno, el patrón también es algo importante, es decir, preguntar, bueno, sí, es importante ver si el paciente se ha estado tomando la temperatura continuamente y a partir de eso podemos ver si es continua, sostenida, remitente, intermitente o recurrente. Y bueno, esto es importante porque si es recurrente regular, pues nos podemos igual guiar únicamente si es a una fiebre de Beth-Einstein o palúdica. Si es irregular, pues podemos guiarnos a linfomas o fármacos. Y si es recurrente ondulante, puede ser brucelosis. Y si es cíclica, más que nada va a haber etiología de neutropenias cíclicas cada 21 días. Y bueno, también es importante indagar más allá acerca si el paciente ha tenido otros tipos de síntomas. Y bueno, aquí es importante tanto los datos positivos como los negativos, y esto debemos de poner mucho énfasis en la historia clínica. Los síntomas acompañantes pues, pueden ser generales, otorrinolaringológicos, cardiorrespiratorios, neurológicos, digestivos o genitourinarios. En cuanto a la exploración física, pues se van a evaluar nuevamente los signos vitales, temperatura, frecuencia cardíaca, presión arterial y frecuencia respiratoria. Es importante el estado general del paciente, buscar adenopatías, lesiones, bueno, primero hacer la exploración física de cabeza y cuello, la exploración física otorrinolaringológica y la exploración física de tórax, abdomen, exploración genital y anorrectal, adenopatías, lesiones cutáneo-mucosas, la exploración física de extremidades y la exploración neurológica. Y bueno, siempre debe de quedar reflejada la existencia o no, si hay rigidez de nuca y la exploración de los signos meningios, tanto su presencia como su ausencia, porque esto igual nos va a guiar de manera más fácil. En cuanto a las pruebas complementarias, los casos de fiebre en los que se identifique el foco, pues no van a requerir exámenes, sino únicamente ya los específicos. Y esto va a depender de la sospecha diagnóstica, que va a estar basada tanto en la historia clínica como en la sintomatología acompañante,
los resultados de la exploración física y la situación inmunológica del paciente. Y bueno, encontré que para hacer las pruebas complementarias se va a dividir en una primera, segunda y tercera fase. Y bueno, en la primera fase es obligatorio tomar una biometría hemática completa, un examen general de orina, reacciones febriles, hemocultivos y una radiografía de tórax. En la segunda fase ya va a estar incluida los biomarcadores de respuesta inflamatoria e infección, como es la PCR, la procalcitonina y lactato. Y bueno, también debemos de tomar una química sanguínea, tiempos de coagulación, electrocardiograma, ecocardiograma, perdón, factor reumatoide, células linfocitarias, anticuerpos antinúcleo, complemento hemolítico y proteína C reactiva. Después, en la tercera fase es importante una radiografía de cráneo. Bueno, eso ya sería como más complejo, pero si todavía no llegamos a un diagnóstico certero, podemos realizar estos estudios. Una radiografía de cráneo y huesos largos, tomografía computarizada, ecografía abdominal, urografía excretora, biopsia por punción de médula ósea, hígado, ganglio o piel. Y también podemos hacer una gamografía, resonancia magnética nuclear. Y bueno, en la cuarta fase, si las condiciones del paciente son adecuadas, se debe de hacer alta y vigilancia estrecha en la consulta externa. Y bueno, encontré que hay ciertos criterios de gravedad para eh, clasificar al paciente y de acuerdo de esto, pues hacer el procedimiento adecuado o dar la atención necesaria. Y bueno, los criterios de gravedad se van a dividir en clínicos y analíticos. En los criterios clínicos podemos encontrar deterioro del estado general, alteración del nivel de conciencia. En Quick-SOFA, un punto. Puede haber crisis convulsivas, hipotensión. Igual aquí va a haber un punto. Y signos de hipoperfusión periférica. Aquí va a haber relleno capilar mayor a 3 segundos y podemos encontrar cianosis. O taquicardia, taquipnea, inmunodepresión previa, sospecha de infección grave, como por ejemplo meningitis, artritis, empiema, colecistitis y peritonitis. En cuanto a los criterios de gravedad analíticos, vamos a encontrar la acidosis metabólica o alteraciones hidroelectrolíticas, rhabdomiólisis, insuficiencia respiratoria, insuficiencia renal, leucopenia menor a 400 con desviación izquierda o neutropenia menor a 1000 y coagulopatía. También trombopenia significativa o diátesis hemorrágica. Y bueno, en cuanto a los criterios de ingreso, vamos a ver que primero podemos encontrar que el síndrome febril sin un foco evidente con criterios clínico-analíticos de gravedad, independientemente aquí del tiempo de evolución que tenga el paciente. Y bueno, la fiebre de duración intermedia con imposibilidad de manejo ambulatorio por falta de soporte, por falta de soporte adecuado, intolerancia digestiva o enfermedad crónica de base de difícil control en presencia de una fiebre ya prolongada. También puede haber fiebre de larga duración, aunque no presente criterios de gravedad. Aquí puede ser sin foco conocido y podemos valorar también dependiendo del foco. Y bueno, en cuanto al tratamiento, más que nada, pues va a ser sintomático y es importante tomar en cuenta que también puede haber un tratamiento con medios físicos, como por ejemplo la colocación del paciente en un ambiente fresco y adecuadamente ventilado, la disminución de ropa y la ingestión de agua, pues son medidas que van a ayudar a reducir la fiebre sin causar unos efectos colaterales adversos. Y bueno, el manejo de la fiebre mientras se define su etiología va a ser sintomático
y se debe de evitar el empleo de antibióticos de amplio espectro sin haber tomado pues las muestras de laboratorio, porque muchas veces podemos enmascarar signos y síntomas que sean importantes o incluso modificar los resultados del laboratorio y en algunos casos podemos llegar a complicar el cuadro inicial con una sobreinfección bacteriana o micótica oportunista, como suceden en las enfermedades virales. En cuanto al tratamiento sintomático, pues más que nada van a ser las medidas generales, que es lo que comentaba, una reposición hidroelectrolítica, ambiente fresco y enfriamiento. En cuanto a fármacos antipiréticos, el principal va a ser paracetamol, 1 gramo cada 6 a 8 horas vía oral o vía intravenosa. En cuanto a AINES, podemos dar ibuprofeno o ketorolaco o naproxeno vía oral. Y bueno, aquí les puse una tablita para que igual nos guiemos acerca de qué tan buen analgésico o antiinflamatorio es cada fármaco. Y a partir de esto, pues dar el que sea más adecuado, dependiendo de los síntomas del paciente. Bueno, también encontré que hay otros fármacos que podemos utilizar, como el acetaminofén. Este va a estar indicado más que nada en pacientes anticoagulados o que presenten trastornos gástricos. El ácido acetil salicílico, este va a ser indicado como analgésico, antipirético y antiagregante plaquetario. Y bueno, este no se recomienda en niños. Y la dipirona, que va a estar indicada en fiebre alta y dolor moderado a severo. Este sí se puede dar en niños y adultos. Y también el metamizol lo podemos utilizar vía oral o vía intravenosa. En cuanto al tratamiento pediátrico, pues en los niños se recomienda tratar la fiebre si la temperatura es mayor a 39 grados centígrados o si hay historia de convulsión febril. Y bueno, es importante tener en cuenta lo siguiente, ya que dependiendo de esto, pues se puede dar un tratamiento específico, ya sea que el paciente sea menor o igual a 28 días, mientras se remite u hospitaliza, se puede dar ampicilina, 50 miligramos por kilo, y la dosis cada 8 horas en menos de 7 días y cada 6 horas en mayor de 7 días. También se puede dar gentamicina. Si se sospecha meningitis, se debe de cambiar gentamicina por ceftriaxona. Y de 29 a 90 días después de haber tomado los exámenes, se puede dar ceftriaxona vía intravenosa, agregando vancomicina cada 6 horas si se sospecha de meningitis. Y de niños de 91 a 3 años se puede dar ceftriaxona y como alternativa podemos dar amoxicilina. Y niño mayor de 3 años, como su inmunidad es más competente, el manejo se hará dependiendo del cuadro clínico y los exámenes de laboratorio. Y bueno, en cuanto al tratamiento antibiótico, el único caso en el que está indicado el uso de antibióticos es en las urgencias infectológicas. Y es importante tener en cuenta que el antibiótico debe de cubrir más del 90% de los patógenos probables, es decir, antibióticos empíricos de amplio espectro que cubran tanto gram negativos como gram positivos y anaerobios. Y bueno, si no hay signos de sepsis grave, se puede dar ceftriaxona, 2 gramos cada 24 horas vía intravenosa. Y si hay sepsis grave, podemos dar carbapenem, meropenem o imipenem. También podemos dar piperacilina o tazobactam. Y bueno, si hay antecedente de ingreso previo, antibioterapia previa o sondaje uretral permanente, también podemos añadir vancomicina. En cuanto a la fiebre de origen desconocido, bueno, la fiebre de origen desconocido en el adulto se considera este diagnóstico cuando la fiebre persiste más de 3 semanas y es superior a 38.4 grados centígrados en varios registros, sin que la clínica o exámenes habituales indiquen un diagnóstico específico
y cuando el paciente se hospitaliza para estudios por más de 7 días. En cuanto al paciente pediátrico, el diagnóstico de fiebre de origen desconocido se considera cuando la fiebre persiste más de una semana y los exámenes sistemáticos resultan negativos para cualquier entidad patológica y la investigación clínica no nos da como signos o síntomas que nos orienten hacia alguna enfermedad o trastorno específico. Y aquí va a haber un tiempo de hospitalización mayor de 7 días. Y bueno, los episodios de la fiebre de origen desconocido clásico en niños pueden presentarse de dos maneras. Es decir, un episodio aislado de fiebre de origen desconocido o fiebre de origen desconocido episódica recurrente, o también puede ser conocida como síndrome de fiebre periódica. Y bueno, esta presentación se define más que nada como episodios de fiebre que tienen una duración variable y se alternan con intervalos de apirexia de al menos 2 semanas. Y bueno, aquí también se va a clasificar de una manera diferente. Se tiende a clasificar a los pacientes con fiebre de origen desconocido en 4 categorías. La FOD clásica es la que comenté anteriormente. La FOD neutropénica es una fiebre mayor a 38.3 grados centígrados en un paciente que presente neutropenia durante más de 3 días con cultivos negativos después de 2 días. Y la FOD en pacientes infectados por el virus de la inmunodeficiencia humana. Aquí va a haber una fiebre mayor a 38.3 grados centígrados durante más de 4 semanas en pacientes ambulatorios o de 3 días en los pacientes hospitalizados. Y la FOD nosocomial va a haber una temperatura mayor a 38.3 grados centígrados después de 3 días y que no estaba presente o se incuba en el momento de ingreso. Y aquí van a estar cultivos negativos después de 2 días. Y bueno, esto lo resumí en esta tabla que encontré, en donde bueno, vamos a ver que se divide en 4 y bueno, está la definición y las características de este tipo de fiebre y las etiologías a las que nos podemos guiar, que son pues las más frecuentes. En cuanto a la epidemiología de la fiebre de origen desconocido, bueno, esta va a representar desde el 0.5 al 3% de las hospitalizaciones pediátricas. Y bueno, en la mayoría de los casos hay un predominio masculino y bueno, no es tan frecuente en el sexo femenino. Bueno, en la mayoría de los casos la duración media de la fiebre va a oscilar entre 15 y 30 días, dependiendo de la etiología. Y bueno, los casos de la fiebre de origen desconocido, de que sean de origen no infeccioso, van a presentar en general una duración más larga que los de origen infeccioso. Y bueno, digamos, la edad más común de los niños con etiología infecciosa se sitúa entre los 6 a 5 años y los de no infecciosa entre los 9 años más o menos. Y bueno, en la mayoría de los casos, la mitad de los niños hospitalizados son menores de 6 años y bueno, aquí el grado de fiebre pues no va a estar relacionado con el diagnóstico ni con el pronóstico. Y bueno, es importante mencionar que en los adultos las infecciones entre 25% a 40% de los casos es pues más que nada infecciosa. Bueno, más bien la fiebre de origen desconocido es más que nada infecciosa en los adultos. Y otra origen puede ser cáncer, entre 25 a 40% de los casos y van a tener también un predominio alto en las fiebres de origen desconocido y en los niños las infecciones de igual manera son la causa más frecuente, desde el 30 al 50% de los casos. Y una causa inusual pues va a ser el cáncer, esto no va a ser tan común en niños. Y las enfermedades autoinmunes también aparecen
con la misma frecuencia en niños y adultos, que es del 10 al 20% de los casos, pero pues va a diferir mucho. En cuanto a los agentes infecciosos, pues vamos a ver que nuevamente las infecciones van a ser del 25 al 50% de manera general. También pueden estar los trastornos del tejido conectivo, que va a ser del 10 al 20%, neoplasias del 5 al 35% o miscelánea del 15 al 25%. Esto de miscelánea significa trastornos endocrinológicos, digestivos, neurológicos, alteraciones metabólicas. Y bueno, también aquí podemos tomar en cuenta las fiebres causadas por fármacos, que son pues antimicrobianos más que nada. Y bueno, ajá. Y bueno, las infecciones pues van a ser la principal causa y esto no lo deben de olvidar, siendo la mayoría de estas enfermedades comunes que acaban incluso autolimitándose. Y bueno, aquí puede haber una multitud de genes de agentes, perdón, que pueden verse implicados, como son los que muestro en la presentación. Pero la infección por el virus de Epstein-Barr es una causa muy frecuente y las infecciones bacterianas, ya sean del tracto urinario, osteoarticulares o abscesos, endocarditis, etcétera, pues van a ser otra causa importante debido a la morbimortalidad que hay. Y bueno, la enfermedad por arañazo de gato también puede iniciarse como una fiebre de origen desconocido. Esto es para que lo tomen en cuenta. Y bueno, también determinadas infecciones son causas importantes en zonas endémicas. Por ejemplo, la malaria, tuberculosis, fiebre tifoidea. Y bueno, es importante mencionar que los trastornos del tejido conjuntivo van a ser la segunda etiología en frecuencia. Como por ejemplo, aquí podemos tener la artritis idiopática juvenil y las leucemias agudas también pueden estar implicadas. Y bueno, a mayor duración de la fiebre y mayor edad del paciente, pues va a haber menor probabilidad de etiología infecciosa. Y bueno, las principales etiologías son las infecciones bacterianas, infecciones víricas. Como había mencionado, es importante que tengan en cuenta el virus de Epstein-Barr. Y bueno, también pueden estar el citomegalovirus, virus de inmunodeficiencia humana, virus Coxsackie, virus aegypti, de la hepatitis, parvovirus, virus del herpes humano 6. Y bueno, en las bacterianas, pues van a estar las piógenas circunscritas. Aquí pueden estar implicados estafilococos, meningococos, neumococos, gonococos, o también pueden haber infecciones intravasculares por micobacterias, por riquecias, micoplasma o clamidia. También podemos encontrar infecciones micóticas como Candida albicans, Cryptococcus neoformans, Aspergillus, Pneumocystis jirovecii y otros como Rhizopus, Histoplasma y Sporotrix schenckii. En cuanto a las infecciones parasitarias, podemos encontrar entamoeba histolítica, Plasmodium, Leishmania, Toxoplasma gondii y otro tipo de infecciones bacterianas como Strongyloides, Stercoralis, Trichinella spiralis. En cuanto a las neoplasias hematológicas más comunes, bueno, van a ser más que nada linfomas Hodgkin y no Hodgkin, leucemias, síndromes mielodisplásicos, mieloma múltiple y histiocistis maligna. En cuanto a neoplasias de órgano sólido, podemos encontrar carcinoma de células renales, adenocarcinoma de pulmón, de mama, carcinoma de colon, de páncreas, hepatocarcinoma o carcinoma de vesícula biliar. En cuanto a las neoplasias metastásicas, esto ya sería más peligroso, como las neoplasias, bueno, aquí benignas, mixoma auricular o angiomiolipoma. En cuanto a las inflamatorias, podemos encontrar la vasculitis, panarteritis nodosa, arteritis de la temporal, granulomatosis de Wegener, crioglobulinemia mixta y arteritis de Takayasu. En cuanto a las enfermedades de tejido conectivo, puede haber lupus eritematoso sistémico, que es como la más común, la artritis reumatoide, fiebre reumática, enfermedad de Still del adulto, artritis reactiva, polimialgia reumática
enfermedad de Behçet, eritema nodoso, vasculitis por hipersensibilidad, eritema multiforme y enfermedad mixta del tejido conjuntivo. En cuanto a la etiología miscelánea, como había comentado, puede haber lo que es la fiebre medicamentosa. Aquí pueden estar incluidas la penicilina, sulfamidas, vancomicina, anfotericina, salicilatos, entre otros fármacos. También por eso es importante indagar en la historia clínica del paciente. También puede haber fiebre facticia, tromboflebitis, enfermedad inflamatoria intestinal, de Whipple, endocrinopatía, tiroiditis, insuficiencia suprarrenal, hipertiroidismo. Y bueno, como pueden ver, son múltiples etiologías y por eso es importante lo que voy a mencionar más adelante en el diagnóstico. Y bueno, en cuanto a la etiología en pediatría, encontré este cuadro donde se resume de manera importante cuáles son las infecciones más comunes en niños, las conectivopatías, enfermedades malignas y también de manera, de etiología miscelánea. No varía mucho en cuanto al adulto y en pediatría, pero pues sí, hay otros agentes infecciosos que debemos de tomar en cuenta. Aquí olvidé mencionar que la infección urinaria es una de las causas más frecuentes de fiebre de origen desconocido en niños menores de 3 años y siempre es necesario que pensemos en esta posibilidad. En cuanto al cuadro clínico, pues va a ser muy variable, pero estos son síntomas que podemos encontrar. Una fiebre superior a 38.4 grados centígrados en adultos o 37.5 grados centígrados en niños. También podemos encontrar sudoración, escalofríos, cefalea, mialgias o artralgias, letargia o erupciones en la piel, que es pues muy parecido a lo que había mencionado del síndrome febril. En cuanto al diagnóstico, pues va a ser importante la realización de una historia clínica con una minuciosa, exploración, y esto pues nos va a permitir establecer un diagnóstico. También debemos de hacer como una lista inicial de posibles causas en cada paciente, teniendo en cuenta pues su edad, la duración de la fiebre, características de la fiebre, su situación epidemiológica y hallazgos que sean concretos de la historia clínica y exploración, porque a partir de esto pues nos va a guiar al diagnóstico certero. Y bueno, las pruebas se van a determinar en función del contexto epidemiológico y del estado del paciente. Es importante realizar inicialmente las pruebas que descarten las enfermedades más frecuentes, no mandar así miles de pruebas para diferentes etiologías porque pues es un gasto para el paciente e incluso es molesto. Y bueno, dada la gran diversidad de causas etiológicas y de pruebas necesarias para diagnosticarlas, pues no es posible como sistematizarlas en un simple algoritmo para todos los casos, porque es muy variable. O sea, no en todos va a ser lo mismo siempre. Y bueno, en cuanto a la historia clínica en el adulto, deben de tenerse presentes estos puntos para no pasar por alto aspectos que a menudo pues pueden ser inadvertidos, como por ejemplo la edad del paciente va a ser un aspecto muy importante en la historia clínica, ya que la fiebre de origen infeccioso va a tener una causa diferente. Y bueno, la ocupación del paciente también es importante, ya que a partir de esto pues nos podemos guiar acerca de a qué infecciones estuvo expuesto o está más como en contacto, dependiendo de su ocupación. Y bueno, también es importante una búsqueda de un fondo genético que pueda relacionar la fiebre con una enfermedad genética, como puede ser la diabetes insípida. También es importante la investigación de antecedentes de exposición a animales caseros, un interrogatorio específico acerca de si ha tenido viajes recientes o de contacto con individuos que viajan fuera de su región geográfica. O también uso de utensilios o material
que proviene de otra zona distante. Y bueno, también es importante el análisis cuidadoso orientado a la posible ingestión de fármacos o sustancias tóxicas, incluyendo fármacos de aplicación tópica, antecedentes de vacunación reciente o administración de antibióticos en los últimos 14 días. Y también es importante el antecedente de procedimientos médicos, como les había comentado anteriormente, porque muchas veces se infectan en el hospital. Y bueno, también es importante tener en cuenta derivaciones ventrículo-peritoneales, catéteres venosos centrales, drepanocitosis, inmunodeficiencias, fibrosis quística, quimioterapia, tratamiento con esteroides o la ingestión de alimentos no higienizados, que muchas veces esto es lo más común que pasa. En cuanto a la historia clínica pediátrica, bueno, es importante primero tener en cuenta que la temperatura ha sido registrada de manera correcta por los padres. Y bueno, la temperatura debe de registrarse cada 8 horas de manera diaria, a la misma hora y con el mismo método. Una vez sabiendo esto, pues podemos realizar la historia clínica pediátrica. Bueno, es importante aquí la edad del paciente, ya que nuevamente la etiología infecciosa es diferente aquí en menores de 90 días. También es importante indagar si el paciente ha estado en guarderías al menos 20 horas semanales, ya que esto pues nos guía a que hay un mayor riesgo de infecciones febriles. Y bueno, es frecuente que este cuadro se produzca cuando el niño asiste por primera vez a la guardería o al colegio. Bueno, también es importante indagar si hubo prematurez, rotura prolongada de membranas, fiebre materna o pruebas prenatales positivas. También debemos de preguntar si estuvo expuesto reciente a una infección, tanto de familiares como los cuidadores. Y bueno, también debemos indagar si tiene dispositivos médicos permanentes, como lo son como por ejemplo catéteres, derivaciones ventriculoperitoneales, o si tuvo una cirugía reciente o viajaron. Y bueno, también exposiciones ambientales, por ejemplo, a regiones endémicas, o también exposición a garrapatas, mosquitos, gatos, animales de granja o incluso reptiles, o si hay alguna inmunodeficiencia conocida o sospechada. En cuanto a la exploración física, es importante hacer el examen ocular de manera minuciosa en busca de conjuntivitis. Bueno, aquí quiero mencionar que es importante hacer toda la exploración física como se debe, desde cabeza y cuello y todo eso, pero aquí puse como lo más importante en donde nos debemos de fijar mucho y tener en cuenta a la hora de explorar al paciente. Y bueno, entonces, bueno, aquí es importante hacer el examen ocular minucioso en busca de conjuntivitis, ya que esto nos puede guiar a el origen de leptospirosis, tularemia, enfermedad de Kawasaki, y también debemos de ver si hay petequias o hemorragias conjuntivales. Esto nos puede guiar a una endocarditis o signos de uveitis como brucelosis. Y bueno, en la mucosa oral y encías también hay que investigar la presencia de úlceras o aftas. Aquí podemos guiarnos a una enfermedad inflamatoria intestinal o lupus. En cuanto a la frecuencia cardíaca, bueno, aquí debemos de ver si hay una bradicardia relativa, ya que por cada 0.6 grados centígrados de aumento de la temperatura, la frecuencia cardíaca puede aumentar 10 latidos por minuto, y esto pues nos va a orientar hacia fiebre tifoidea, dengue o incluso otras. Y bueno, también es necesario investigar la presencia de soplos o alteración de los tonos cardíacos. A la palpación abdominal puede haber hepatomegalia o esplenomegalia, y debemos de ver si se acompañan o no de dolor. Y bueno, aquí todos los territorios linfáticos deben de ser explorados de manera cuidadosa en busca de alguna linfadenopatía. Y en el examen rectal, este no siempre se hace, pero podemos buscar fisuras o fístulas en la enfermedad que puede guiarnos a la enfermedad inflamatoria intestinal.
La exploración también debe incluir un examen osteoarticular, incluyendo palpación ósea en busca de dolor, osteomielitis, hiperostitis e infiltración por células malignas. También debemos hacer una exploración muscular, viendo si hay dolor a la palpación de músculos y este nos puede guiar a la patología de dermatomiositis, periarteritis nodosa. Y bueno, en cuanto a los exámenes complementarios, esto nos va a permitir establecer un diagnóstico diferencial en la mayor parte de los casos. Y pues bueno, es importante determinar las pruebas complementarias de manera inicial, pues todo esto nos va a guiar a un diagnóstico más acertado que iniciar un estudio no individualizado solicitando un montón de pruebas que pues no nos van a aportar ningún dato en la mayor parte de los casos. Y bueno, aquí también se divide en fases de estudio, que van a ser tres. En la fase 1, en esta etapa debemos de solicitar una biometría hemática completa, la velocidad de sedimentación globular, examen general de orina, intradermorreacción a la tuberculina, cultivos de sangre, orina, heces y secreciones faringeas. También podemos pedir una radiografía de tórax. En la fase 2, bueno, aquí van a estar indicados estos estudios, pero debemos de tomar en cuenta las enfermedades específicas dependiendo de dónde se encuentra el paciente y la seroprevalencia. Bueno, aquí podemos pedir ya algo más específico, que es una serología ya sea de virus de la inmunodeficiencia humana, hepatitis, brucelosis, leptospirosis, citomegalovirus, virus de Epstein-Barr, histoplasmosis, fiebre tifoidea, toxoplasmosis y amebiasis extraintestinal. También podemos pedir una radiografía de senos paranasales, una orografía excretora, ultrasonografía renal, abdominal o incluso ambas, una gamografía hepatoesplénica, un perfil reumatoide también es importante, tránsito intestinal y enema opaca de colon. Y también es importante aspiración de médula ósea, pero estos ya son como más específicos dependiendo de la sospecha que tengamos. Bueno, en la fase 3 se va a hacer lo siguiente. Primero vamos a hacer la observación del curso de la enfermedad. Tenemos que hacer una revisión exhaustiva de la historia clínica y exploración nuevamente. Se van a repetir pruebas, se puede hacer una gamografía, una imagen por resonancia magnética o tomografía axial, dependiendo de la zona de sospecha clínica. Se puede hacer una biopsia hepática y una laparotomía exploradora, pero esto ya sería como al final. Y bueno, existen algunos criterios para la valoración del riesgo de la fiebre de origen desconocido en pediatría. Bueno, los criterios de bajo riesgo puede ser que sea un producto a término, es decir, mayor a 37 semanas de gestación, el curso prenatal no complicado, que no haya tenido uso reciente de antibióticos, es decir, menor a 7 días, sin cirugía reciente, sin enfermedad crónica, sin exposición perinatal a antibióticos o hiperbilirrubinemia y sin hospitalización más tiempo que la madre, es decir, en recién nacidos. En cuanto a los criterios de alto riesgo, aquí podemos tener en cuenta la prematurez, procesos febriles, trastorno inmunitario congénito, enfermedad de células falciformes, asplenia, quimioterapia o algún trastorno maligno, tratamiento reciente con esteroides o infección por VIH. En cuanto al tratamiento, bueno, aquí va a ser más que nada el tratamiento guiado hacia la enfermedad responsable del cuadro de fiebre. Y bueno, para tratar la fiebre se van a utilizar las mismas pautas del tratamiento general de la fiebre. Y bueno, en algunas circunstancias en las que no se llega a ningún diagnóstico y el estado general del paciente pues ya está muy complicado, pueden emplearse incluso tratamientos de prueba, aunque no se conozca el diagnóstico, como los corticoides o diversos antibióticos. Sin embargo, es importante tomar en cuenta que toda medicación que no sea imprescindible debemos de suspenderla.
Y en pacientes que no tengan criterios de gravedad ni deterioro clínico, podemos dar tratamiento sintomático y observación domiciliaria únicamente. Sin embargo, si existe deterioro clínico del paciente, aquí ya podemos dar tratamiento empírico, que sea como por ejemplo antituberculosos, AINES, esteroides, antibióticos, etc. En cuanto al tratamiento, pues también el uso empírico de antibióticos debe evitarse de manera usual. Y bueno, su administración puede favorecer la aparición de reacciones medicamentosas nuevamente, como lo había comentado anteriormente, y esto pues nos puede llegar a confundir. También un descenso de la temperatura pues nos puede guiar hacia un diagnóstico que no sea el correcto por haber dado antibióticos o, sí, pues antibióticos, que es lo que más se da. Y bueno, los tratamientos empíricos van a estar indicados en ciertas situaciones, como por ejemplo que sospechemos de tuberculosis, que haya una alta sospecha de infección bacteriana, que esté acompañada de deterioro clínico y pacientes con enfermedades que predispongan a infección bacteriana, o que sospechemos de artritis idiopática juvenil, o que se sospeche de enfermedad de Kawasaki. Únicamente en este caso se puede dar un tratamiento empírico. Y bueno, esto sería todo de mi parte. Bueno, pues miren, vamos a revisar, perdón por no haber estado a tiempo, tuve un contratiempo, no alcancé a llegar, salgo de trabajar a las 4 de la tarde, entonces prácticamente me cuesta mucho trabajo llegar. Primero nos presentamos, perdón por no haberlo hecho antes, y ya después sacamos todas las dudas y revisamos el caso clínico para que comprendan más qué es el síndrome febril y sobre todo la fiebre de origen oscuro, porque muchas veces vienen los pacientes solamente por fiebre de origen oscuro y no se encuentra la causa, pero es muy importante el abordaje que le demos de forma inicial, desde cómo hacemos nuestra historia clínica, cómo interrogamos al paciente, que llevemos un orden, que nos ubiquemos bien en grupos de edad, factores de riesgo, zonas de donde vive, si tiene el antecedente del viaje o no, porque eso nos puede llevar si hay alguna pandemia o algún brote de algún proceso infeccioso en alguna zona determinada. Bueno, mi nombre es Eva Soto Yáñez, soy médico especialista en urgencias y les voy a dar el tema de infectología clínica. Me gustaría que cada una no tengo problemas con mi cámara, por eso me pueden ver. Creo que sí me están escuchando. Sí, doctora. Sí, doctora. Doctora, sí, escucho. Bueno, entonces me gustaría que se presentaran cada uno. Si quieren, los voy nombrando por el orden de la lista en que tengo. Me llama la atención porque en la lista tengo 24 y aquí aparecemos conectados 27. Ya somos 24 otra vez. Es que Angie se conectó 2 veces para poder compartir. Ah, bueno. Entonces los nombro en forma de la lista o se van presentando uno por uno. Ya saben cada quien cómo está en la lista, ¿no? Sí, doctora. Ah, bueno, pues si quieren preséntense conforme a la lista y ya cada uno. Me dicen su nombre completo y qué esperan del curso. A ver. Bueno, yo soy Angeli, tengo 22 años. Bueno, creo que es una materia muy interesante porque pues es como lo más común por lo que va una persona a un hospital por alguna infección o algo así. Entonces, pues espero aprender mucho y poder llegar a un diagnóstico de una manera más sencilla. Bueno, muy bien. Tú eres Paola, ¿verdad? Sí. ¿Quién sigue? Daniel. Anaya Páez, Daniel. ¿No está? Ha estado entrando y saliendo toda la sesión creo que tiene problemas de internet. Bueno, entonces ahorita regresamos con él y seguimos con Calderón Mata Mariana. Sí, buenas tardes, doctora. Mucho gusto. Mi nombre es Mariana. Tengo 22 años y la verdad es que mis expectativas sobre infectos son altas porque pues siempre me gustó la farmacología, sobre todo antibiótica, se me hace muy curiosa. Creo que no he terminado de saber todo.
y también mi intención es ampliar mis conocimientos en microbiología. Mucho gusto. Bueno. Continuamos con Coyotla Castillo Yesenia. Hola, doctora. Buenas tardes. Yo Buenas soy tardes. Yesenia y tengo 22 años. Y lo que espero del curso es poder aprender a diagnosticar las infecciones más frecuentes con las que podemos llegar a encontrarnos en la consulta. Bueno, Ya. muy bien. Bienvenida, Yesenia. Del Río Hernández Bruno Jare.